Hola, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien y veis bien la pantalla? Podéis, si queréis, mandar un mensaje a través del chat, ¿vale? Me presento, mi nombre es Fernando Reina, soy veterinario especialista en cirugía por el Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios. Y básicamente hoy lo que vamos a hablar es de un manejo un poco más avanzado de las heridas que os podéis encontrar en pequeños animales, ¿vale? La charla en principio la he modificado porque esta charla la tenía preparada para compañeros veterinarios, pero la he modificado para vuestros conocimientos, pero sí que es muy importante que os quedéis con muchos de los conceptos que vamos a estar hablando aquí durante la charla. Con respecto al tema de las preguntas, yo prefiero que me interrumpáis y que me vayáis haciendo las preguntas conforme vayan surgiendo. Es decir, que si comento algo en concreto y tenéis que preguntar algo, que no os dé vergüenza en interrumpirme. Además, como estáis en casa, en privacidad, pues probablemente no os dé tanta vergüenza. Lo mejor probablemente para las preguntas, en lugar de utilizar el micrófono, es que utilicéis el chat, ¿vale? Y aquí Miguel, el compañero que me está ayudando, pues me puede interrumpir, me puede leer las preguntas o la leo yo directamente si la veo. Si se me pasa, me lo comentará él, ¿de acuerdo? Todos lo escucháis bien, ¿verdad? Hay uno que dice que no ve ni escucha. Ahora mismo están diciendo todos que sí. Espero unos minutos. Sí, hola. Todo perfecto, todo perfecto. Vale, pues yo creo que podemos empezar. Bueno, aquí veis el título de la charla, que ya os lo he comentado, ¿vale? Vais a ver imágenes un poco cruentas, espero que no tengáis mucha sensibilidad. Supongo que como estáis estudiando para auxiliar de veterinaria, tendréis hecho al cuerpo para esto, ¿vale? Lo primero que os quería decir es que el manejo de las heridas, tanto en medicina humana como en veterinaria, se ha actualizado y se ha mejorado muchísimo. Ya no se utilizan los tratamientos que se utilizaban hace años. Obviamente en veterinaria vamos siempre un poco por detrás de lo que se hace en medicina humana, pero a día de hoy la mayoría de los hospitales, sobre todo de referencia, hospitales donde hay especialistas trabajando, utilizan el mismo tipo de tratamiento y el mismo tipo de tecnología que se podría utilizar en un hospital de humana, ¿de acuerdo? La mayoría de las heridas que nosotros nos vamos a encontrar en veterinaria, tanto en pequeños animales, perros, gatos, como en animales exóticos, como incluso en grandes animales, suelen ser heridas de tipo traumáticas. Si llamamos heridas traumáticas a aquellas que se producen con un trauma incipiente, bien sea una mordedura, bien sea un corte, bien sea una pelea entre animales. También, obviamente, a aquellos que os dediquéis a ayudar en quirófanos o que trabajéis con cirujanos, vaya a haber también heridas de tipo quirúrgicas, que son las que nosotros, obviamente, vamos a causar con la propia intervención. Pero aquí, principalmente en la charla, nos vamos a centrar en el manejo de esas heridas traumáticas, que suelen ser las más frecuentes que solemos ver en la clínica del día a día. Lo primero importante, no voy a entrar mucho en detalles, pero sí quiero que sepáis, si nos fijamos en este esquema, lo que son las tres capas principales que tiene la piel, que es común también en personas. La capa más externa, que es la que está aquí puesta representada con la letra A, es lo que se llama la epidermis, que es la que nosotros vemos, donde están los folículos pilosos. La capa B, que sería la dermis, y la capa C, que sería la hipodermis, donde está la grasa. Por debajo, a nivel de donde indica el diagrama D, estaría lo que llamamos el músculo panicular, y ese es un músculo que también lo tenemos las personas. Es el responsable de que, por ejemplo, cuando tenemos frío, pues notéis que
que como que se contrae la piel, esos movimientos vienen de ese músculo y ese músculo está localizado por debajo de la piel. Y sí que es importante tener en cuenta ese músculo porque por ahí principalmente es donde va a venir la vascularización de la piel, ¿vale? La piel es un tejido vivo, igual que sería un pulmón, igual que sería un hígado, lo que pasa que es probablemente el tejido más extenso del cuerpo, entonces necesita vascularización para que se produzca un proceso de cicatrización normal, ¿vale? Otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en este esquema que vemos sería lo que es la vascularización de la piel en los perros y en los gatos en comparación con las personas. Y lo que quiero que os quedéis del diagrama en concreto es el hecho de que en personas, si nos vamos aquí a la parte derecha, vemos que esa vascularización que os decía, que viene de ese músculo panicular, que es el que está por debajo de la piel, ¿vale? Si vemos aquí estos vasos principales, va a dar ramas directas para que vascularice la piel, ¿de acuerdo? Sin embargo, en perros y en gatos no son ramas directas, son ramas secundarias, es decir, que son vasos sanguíneos de menor calibre, de menor tamaño. Por lo tanto, ya os podéis hacer una idea que la cicatrización de la piel o de una herida en personas es diferente a la de los perros y de los gatos. Y si nosotros nos centramos en los perros y en los gatos, hay diferencias entre perros y entre gatos, que esas las veremos un poco más adelante. ¿De acuerdo? Como os decía, la mayoría de las heridas que nos vamos a encontrar en pequeños animales, en perros y en gatos, van a ser heridas de tipo traumática, ¿vale? Nosotros tenemos una clasificación bastante amplia, en personas también utilizan el mismo tipo de clasificación, en las cuales podemos determinar si una herida es limpia. Una herida limpia sería una herida fresca, donde no ha habido contaminación, donde no ha habido colonización de microorganismos, y suelen ser heridas que, digo, son heridas frescas porque nosotros las vamos a visualizar, nosotros las vamos a tratar en un periodo de tiempo bastante corto, que varía entre 0 y 6 horas. Después, por otra parte, tenemos heridas que llamamos limpias contaminadas, que serían heridas que también las vamos a pillar dentro de ese periodo de tiempo que os decía, de 0 a 6 horas, pero son heridas en las que a lo mejor nosotros hacemos el tratamiento correspondiente, pero tenemos que colocar algún drenaje. La función principal de los drenajes es porque nosotros sospechamos que debajo de la piel se va a poder producir acúmulo de suciedad, exudado, pus, y nosotros colocamos ese drenaje para evitar que eso se acumule ahí, para extraerlo, ¿de acuerdo? Por otro lado, la mayoría de las veces que vamos a tratar heridas en pequeños animales, en perros y gatos, vamos a tratar con heridas que llamamos contaminadas. Son heridas en las cuales ya ha habido una colonización de bacterias, ya hay tejido que no es viable, en ocasiones nos vamos a encontrar pus. Y son heridas que normalmente se presentan un poco más tardías, en un periodo de tiempo que va entre las 4 y las 6 horas. Y es el caso más frecuente, es decir, si vosotros llegáis a trabajar en un hospital donde se hacen urgencias, normalmente se produce, por ejemplo, la típica urgencia, un atropello, una caída, una pelea entre perros, y mientras el propietario de esa mascota se desplaza al centro hasta que vosotros podéis atenderlas o podéis ver esa herida, ya ha pasado cierto periodo de tiempo y por lo tanto la mayoría de ellas van a ser heridas contaminadas. Por otro lado, tenemos heridas que se llaman infectadas o sucias, donde aparte de esa acumulación de pus, de esa colonización de bacterias, vamos a tener además tejido no viable, lo que llamamos tejido necrótico. Y son heridas que normalmente van a producirse de forma más tardía en el tiempo. Nosotros vamos a visualizarlas más tardías en el tiempo, ¿de acuerdo? Idealmente, cuando nosotros vamos a tratar una herida, siempre es mejor tratarla lo antes posible, ¿vale? Obviamente, el pronóstico va a ser siempre mejor con una herida que esté limpia o limpia contaminada, es decir, que nosotros hemos podido hacer el tratamiento de forma más rápida y eficaz que una herida que ya ha pasado algo el tiempo. Pregunta Silvia. Sí. ¿Las limpias contaminadas, hablaríamos también de un tipo de infección, tipo pus? No,
No, cuando se produce la presencia de pus, ya directamente la consideraríamos una herida contaminada. Tener en cuenta que el pus se produce normalmente como consecuencia de un mecanismo defensivo del propio cuerpo. El propio cuerpo lo que va a hacer es producir una serie de células que se llaman los neutrófilos, que las vamos a ver un poco más adelante, y esos neutrófilos lo que van a intentar hacer es comerse esas bacterias. Cuando se produce ese proceso es cuando se forma el pus, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo consideraríamos una herida contaminada. Lo importante de esta clasificación, como os decía, es que de cara al pronóstico o de cara a lo agresivo que tenemos que ser, entre comillas, con nuestro estado, ¿vale? Para determinar si está o no está infectado, ese color rojizo tendrías que coger una muestra, mirarla al microscopio y hacer una serie de pruebas para ver si realmente hay bacterias o no hay bacterias. Creo que ya no hay más preguntas, ¿no? Perfecto. Una de las cosas importantes de cara a saber cómo vamos a esa herida es entender muy bien cuáles son las distintas fases de la cicatrización de una herida. Y estas fases son comunes en pequeños animales y en personas. Lo que sí es importante que tengáis en cuenta, aunque aquí la vamos a ver de forma escalonada, hay veces que se produce, no quiere decir que termine una fase y comience la otra. Hay veces que vamos a ver dos fases que están sucediendo casi de forma simultánea o en distintas zonas de la herida. Es decir, si yo tengo una herida de estas dimensiones, puede ser que haya partes de esta herida que estén en una fase y partes de la herida que estén en otra, ¿vale? Pero sí es importante que conozcamos las distintas fases porque en función de la fase en la que estemos, nuestro tratamiento de esa herida va a variar, ¿de acuerdo? Entonces, la primera fase que nos vamos a encontrar es lo que llamamos la fase de hemostasis y es lo que os decía antes con respecto a la pregunta de vuestra compañera. Nosotros nos hacemos un corte, nosotros nos caemos, nosotros tenemos un accidente, lo mismo que podría suceder con una mascota y cuando se produce ese de estos vasos sanguíneos se va a producir un sangrado. Y ese sangrado va a ser temporal hasta que el cuerpo lo que va a hacer es parar el sangrado. Y ese sangrado se para porque por la acción de las plaquetas. Han preguntado antes. Las heridas. Sí, dice, las heridas, ¿en qué dirección cicatrizan? Ahora, con respecto a esa pregunta, ahora lo vamos a ver, ¿vale? Cuando expliquemos una de las fases, si tu pregunta va directamente relacionada a la dirección con respecto al eje, es decir, si yo tengo una herida, por ejemplo, aquí en el cuello, cómo va a cicatrizar dependerá un poco de lo que se llaman las líneas de tensión de la piel. Es decir, hay zonas del cuerpo en las dependiendo de ese músculo que os decía antes, que está localizado por debajo de la piel, hay zonas del cuerpo en las cuales la piel va a tener más tensión en un lado, en una dirección, y menos tensión en la otra. La tendencia a la hora de cicatrizar una herida es que cicatrice en la dirección donde hay menos tensión. ¿De acuerdo? Pero no te preocupes que conforme vayamos viendo la cicatrización de las heridas, lo vas a entender un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, la primera fase es esa producción de ese coágulo de sangre, que lo que va a hacer es parar ese sangrado. Posteriormente vamos a tener una fase que se llama inflamatoria, es decir, siempre que hay un trauma se va a producir una inflamación. Posteriormente va a haber una fase que se llama de desbridación, es decir, el cuerpo lo que va a intentar hacer es eliminar de forma fisiológica todo lo que no debería estar ahí. Me preguntabais antes con respecto al pus y os decía que hay unas células que lo que hacen es que el pus se forma de forma secundaria a la acción de esas células. Esas células van a intentar destruir las bacterias y por lo tanto se va a producir ese pus. Entonces, de forma natural, el cuerpo va a intentar lidiar con esa herida, de forma natural. Posteriormente tenemos una fase que se llama de reparación, es decir, una vez esa fase inflamatoria se ha resuelto, el cuerpo va a intentar reparar el daño en el tejido
Y después la última fase es lo que se llama la fase de maduración o la fase de remodelación. Y esta fase implica, si alguna vez os habéis hecho una herida, veréis que la herida, con respecto va pasando el tiempo, pasan muchos meses, la herida va cambiando el aspecto externo. Esa es la fase que llamamos de remodelación, que puede llevar mucho tiempo. No, es que tiene problemas para escuchar. Ah, vale, perdón. Continúo. Entonces, como os decía, la fase de la formación de ese coágulo de sangre ya la he explicado. La segunda fase sería la fase que llamamos inflamatoria. Es decir, que una vez se ha producido un trauma en un tejido, el tejido a través de unas células de glóbulos blancos va a intentar lidiar con qué es lo que está pasando ahí. Si hay bacterias, el cuerpo va a movilizar células que están diseñadas básicamente para destruir esas bacterias. ¿De acuerdo? Y lo más característico de la fase inflamatoria es que se va a producir picor, es que se va a producir un enrojecimiento y es que se va a producir calor. Y esto seguro que os ha pasado alguna vez. Si os hacéis un corte, si os hacéis una herida, inicialmente va a sangrar, que es lo que decía, es esa fase que llamamos de hemostasis. El sangrado se produce durante un tiempo y después se corta. Y después, cuando va pasando los días, os empieza a picar, veis un enrojecimiento y empieza a dar un poco de calor. Esos son los mecanismos normales de una inflamación. ¿De acuerdo? Os decía antes, cuando me preguntabais sobre la función del pus, tiene unas células que están, ¿de acuerdo? Si os fijáis en esto, tiene un kilómetro. Pues esto es lo que permite que se libera al destruirse cuando se forma el pus. Bueno, como os decía que estábamos en el tema de la fase inflamatoria, que es esa segunda fase de la cicatrización de la herida, y os decía que se caracteriza por ese picor, ese enrojecimiento y ese calor. Entonces, en una herida de tipo traumática, como la que estamos hablando, cuando se produce esa fase inflamatoria, en las primeras horas y hasta 3 días después de que se haya producido esa herida, principalmente lo que vamos a ver son estas células que os decía, que son las que intentan lidiar con la infección bacteriana y las que van a ser los responsables o las responsables de la formación del pus. Conforme van pasando los días, si se va resolviendo esa inflamación, ya las células empiezan a cambiar y tenemos este otro tipo de célula inflamatoria. ¿De acuerdo? No me interesa que os aprendáis este tipo de células o la función de esta o este tipo de células o la función de la otra. Simplemente lo que quiero deciros o lo importante de esto es que si nosotros tenemos una herida en fase inflamatoria y nosotros no vemos que va avanzando de forma correcta, cuando han pasado aproximadamente 3 días, quiere decir que hay algo que no estamos haciendo correctamente. Es decir, que hay algún tipo de tratamiento que nosotros estamos administrando o algún tipo de vendaje que nosotros estamos usando para tratar esa herida que realmente no está siendo el adecuado. ¿De acuerdo? Y este es un error relativamente frecuente que incluso se suele dar con compañeros veterinarios que tienen heridas, que las llevan tratando durante mucho tiempo, que ese tratamiento desafortunadamente no es el adecuado y que permanecen en esta fase que digo yo, inflamatoria. Es decir, que esa inflamación no se va resolviendo. Y si nosotros en ese tipo de heridas cogiésemos muestras y mirásemos al microscopio, lo que veríamos es que pasados esos 3 días que os decía que suele ser el límite, vamos a seguir viendo estos neutrófilos, estos polimorfonucleares de forma persistente. No vamos a ver un cambio en las células. Y eso la importancia que tiene es que quiere decir que no estamos haciendo un tratamiento adecuado de esa herida.
Eso es lo más importante que quiero que os quedéis con esta diapositiva. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes de las típicas heridas en fase inflamatoria. Es decir, tenemos heridas que están contaminadas. Aquí, por ejemplo, una herida en la cara lateral de un dedo. Estas son las uñas del perro, ¿vale? Vemos aquí incluso exposición de hueso. Esto que veis aquí es hueso ya. Vemos tejido que tiene un aspecto con muy pocas probabilidades de que vaya a sobrevivir. Aquí en esta fotografía, por ejemplo, vemos heridas por quemaduras, vemos toda esta piel que ya podemos asumir que no va a ser viable, y aquí tenemos heridas por mordeduras. ¿De acuerdo? Estas son las típicas heridas que nosotros nos vamos a encontrar en la clínica de pequeños animales y que son heridas puramente en fase inflamatoria. Es decir, ya ese sangrado inicial ya no se está produciendo. La siguiente fase, como os decía, es la fase que llamamos de desbridación. Es decir, que el cuerpo de forma natural lo que va a intentar hacer es eliminar lo que no sirve. Es decir, va a intentar destruir bacterias y va a intentar eliminar el tejido que no es viable. Como os decía al principio, cuando hablábamos de las distintas fases, no quiere decir que la fase de desbridación se produzca una vez ha finalizado la fase de inflamación. Es decir, que suele haber un cierto, lo que se llama un overlapping, es decir, que no es que termine una y empieza la otra, es decir, que hay veces que en una misma herida podemos encontrar más de una fase, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, de forma natural el cuerpo va a intentar resolver cuál es el problema ahí, pero la mayoría de las ocasiones no va a ser suficiente para que esa herida termine por cicatrizar correctamente. Por eso os decía que es importante saber en qué fase de la cicatrización de la herida estamos, porque nosotros, nuestro trabajo va a ser intentar ayudar a que esa herida termine por resolverse. La siguiente fase que vamos a tener es una fase que se llama de reparación, ¿de acuerdo? Es decir, hemos pasado de esa fase inflamatoria, hemos sido capaces de resolver la infección o de tener la infección controlada, hemos sido capaces de eliminar el tejido que no es viable, y ahora el cuerpo lo que va a intentar hacer es resolver el daño que se ha producido. Es decir, nosotros tenemos una casa que ha habido un terremoto, se nos ha roto el salón, se nos ha roto el techo de la casa, se ha parado ya el terremoto, nosotros hemos valorado los daños, nosotros hemos quitado pues esa pared que se ha destruido parcialmente, hemos eliminado todo el techo y ahora lo que vamos a hacer es repararlo. Pues eso es lo que intenta hacer el cuerpo, ¿de acuerdo? A su vez, esta fase pues tiene distintas subfases que nosotros llamamos. La primera subfase es lo que llamamos una subfase de granulación, y es como vemos, por ejemplo, en esta herida de la derecha. Aquí lo que estáis viendo en esta herida de la derecha es una herida, ¿vale?, que ya no está en fase inflamatoria, que veis que tiene un color rojo intenso, ¿de acuerdo? Ese color rojo intenso lo que indica es que el cuerpo lo que ha hecho es crear una especie de telaraña de vasos sanguíneos, que es lo que estáis viendo en este esquema de aquí, y esos vasos sanguíneos lo que van a hacer es que a través de los bordes de esa herida vayan viajando células para intentar que se produzca la nueva piel, ¿de acuerdo? Por esa gran cantidad de vasos sanguíneos que existen aquí, ya de forma natural, esta herida es mucho más resistente a una infección que una herida que esté en una fase inflamatoria. ¿Y por qué? Porque al haber muchos vasos sanguíneos, hay muchas más células para poder combatir una posible infección. Posteriormente, lo que va a hacer el cuerpo, va a mandar una serie de células al interior, ¿vale?, al interior de ese defecto. Si nosotros tenemos el defecto que está aquí, desde los bordes se va a producir esa migración de células, y estas células lo que van a hacer es agarrar esos bordes de la herida y lo van a intentar cerrar.
Con respecto a la pregunta que me hacíais antes, que me decíais en qué dirección va a cicatrizar una herida, pues la dirección va determinada por la fuerza que tienen esas células. Es decir, que esas células, como digo, van a intentar hacer ese defecto más pequeño, ¿de acuerdo? Sin embargo, si de forma natural hay más tensión en la piel en esta dirección que en esta, lo más normal es que la herida vaya a intentar cerrar así en lugar de en esta dirección. Pregunta Silvia, siempre desde fuera hacia adentro, ¿correcto? No, desde dentro hacia afuera. Es decir, si tú aquí tienes el defecto, si mi mano representa ese agujero, esa herida, estas células van a venir desde el borde hacia el centro, ¿vale? Aquí en el centro lo que van a hacer es van a intentar cerrar los bordes, es decir, si tienes este hueco, se va a empezar a hacer cada vez más pequeño, ¿vale? Entonces, esa capacidad de estas células que os he representado aquí, que se llaman miofibroblastos, no os tenéis que aprender el nombre, pero por si lo queréis saber, estas células tienen fuerza, obviamente, van a intentar cerrar ese defecto, van a intentar hacerlo más pequeño, pero obviamente no son súper fuertes, es decir, que hay veces que no va a ser suficiente el efecto de estas células para que ese defecto termine por cerrarse. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? ¿Vale? Cuando nosotros tenemos una herida como esta que veis aquí, que es muy grande, esta herida, ¿veis ese color rojo intenso que os decía antes? Cuando nosotros estamos valorando visualmente una herida, si vemos este color rojo intenso, eso siempre es buena señal. Esto es ese tejido de granulación que os decía. Esto es una red de vasos sanguíneos. Y las células desde aquí, el ratón sí se ve, ¿verdad? Si yo lo... no se ve. ¿No tienes una herramienta que es como un lápiz por aquí arriba? Vamos a ver. Creo que sí. Ahora se ve, ¿verdad? ¿Ahora se ve el ratón? Vale. Así puedes dibujar. Perfecto. Pues mira, vamos a ver. Nosotros tenemos esta herida. No se ve. No se ve, ¿no? Espérate, vamos a ver. No se ve. Un segundito que estoy intentando hacer una cosa. A ver. Vale. Ahora sí se ve, ¿no? ¿Las flechas se ven? Ahora sí. Vale. Esta va a ser la dirección... se me ha borrado. Lo voy a intentar dibujar de nuevo. Esta va a ser la dirección para que esta herida se cierre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la piel en esta zona en concreto, la tensión o lo que se llaman las líneas de tensión viene así. Todos veis las flechas, ¿verdad? Entonces lo más natural es que esta herida se vaya a cerrar en esta dirección. Es decir, que esas células que os decían van a venir desde el borde de la herida hasta el centro. Como es una herida muy grande, es muy probable que esas células no tengan la fuerza suficiente para cerrar esa herida. Por lo tanto, nosotros podemos ayudar en estos casos para facilitar el trabajo de esas células. Y es lo que estáis viendo en la fotografía de la derecha. Es decir, en este caso en concreto, se han colocado suturas en los bordes de esa herida para intentar facilitar el trabajo de estas células. Es decir, yo sé que de forma natural esto no se va a cerrar, yo coloco suturas que no voy a conseguir cerrar esa herida del todo, sino lo que hago es intentar facilitar el trabajo de esas células. Pregunta Carmen María. Sí. Dice, ¿la dirección en la que una herida se cierra depende de la zona del cuerpo? Sí, sí, exactamente. Depende de la zona del cuerpo porque, como te decía, depende de las líneas de tensión. ¿De acuerdo? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una herida
Si te fijas, por ejemplo, en mi frente, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo que cerrar una herida así, ¿vale? A ver, lo voy a hacer. Así, por ejemplo, ves que hay menos tensión que así, ¿de acuerdo? Que para este lado, lo voy a hacer así. Así hay menos tensión que así. Entonces, si yo tengo una herida aquí, lo normal es que me vaya a cerrar así, no que me vaya a cerrar así. Entonces, eso depende de las zonas del cuerpo. Y eso depende de la dirección en la que está distribuida ese músculo que os hablaba al principio, ¿vale? Que está por debajo de la piel. Uy, espera, que se me ha saltado una. Vale. Os decía que esto es una de las cosas que podemos hacer para facilitar esa contracción de la herida, y seguro que si os habéis hecho una herida habéis visto que inicialmente es grande y que conforme va pasando el tiempo, si la cicatrización es adecuada, se va haciendo cada vez más pequeña. Es lo que se llama la contracción. Me pregunta Silvia, dice, ¿y con esa sutura dónde le ayudamos a cerrar? ¿Bastaría que para que cerrara del todo? En ocasiones sí, en ocasiones no. Depende del tamaño. Hay veces que sí, hay veces que no, ¿vale? Hay veces que vamos a conseguir que se haga mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Y hay veces que con esas suturas vamos a conseguir que cierre por sí sola. Depende un poco del caso. Esto es otro mecanismo que, por ejemplo, se utiliza en personas. Es decir, os he puesto el ejemplo de las suturas. Otra de las opciones que hay para ayudar a que esa herida se haga más pequeña es poner tiras de velcro. ¿Veis esta foto que veis a la izquierda? Son tiras de velcro que se colocan a ambos lados, o la fotografía de la derecha, que es un sistema que se utiliza en personas, en las cuales el objetivo es facilitar el cierre de esa herida, ¿vale? La ventaja que tienen estos dos sistemas, me preguntaba antes Silvia, ¿no? Era la que había preguntado. Me preguntaba Silvia si esa sutura era suficiente para que eso se cerrara del todo. Hay veces que no, pero la ventaja que tiene estos dos sistemas es que, por ejemplo, en el día 0 que tú colocas este sistema, tú aplicas un poco de fuerza en esa herida, de modo que si tiene este tamaño, en un día o en un par de días haces que esté así. Cuando han pasado esos 2-3 días, tú puedes aplicar un poquito más de tensión para que eso haga así, hasta que termine de cerrarse del todo. Es decir, que de forma gradual tú puedes ir aumentando la tensión que tú aplicas en este sistema para que al final termine de cerrarse por sí solo. Esto continuamos. Otra de las subfases que nosotros vamos a ver en esta reparación de la herida es lo que se llama la epitelización. Recordar cuando hablábamos de las distintas capas de la piel, la capa más externa, la que nosotros nos vemos todos los días cuando nos miramos el brazo, la cara, es lo que se llama la epidermis. Entonces, a través de esa maraña de vasos sanguíneos que os decía, ese color rojo intenso que es el tejido de granulación, desde los bordes de la herida van a viajar nuevas células que van a producir la nueva piel. Si os fijáis en la fotografía que tenemos en la derecha, veis zonas que tienen un color un poco más rojo y veis zonas que tienen un color un poco más rosa. El color rosa lo que indica es que se está formando nueva piel. Es decir, que esa nueva piel, me voy a ir a la fotografía de antes, aquí. Vale. Esto lo vamos a borrar. Vamos a ver. Esto para que os quede claro. Aquí en esta zona del centro, que veis en el círculo, eso simplemente es una maraña de vasos sanguíneos. A través de los bordes de esta herida, desde ahí, van a ir viajando esas células que van a empezar a producir la nueva piel. Y esas células es el epitelio. Entonces eso es lo que se produce en esta fase que os decía de epitelización. Sí.
Dice Carmen, cuando aplicamos esa ayuda a cerrar, ¿significa que aceleramos el proceso a las células para que se cierre la herida? Cuando nosotros aplicamos ese sistema, sí, lo que estamos intentando, es decir, tú ten en cuenta que cuando nosotros tenemos una herida, como esta de aquí, nosotros el objetivo final que nosotros queremos es que haya continuidad de la piel. Es decir, que la herida ya no esté expuesta. Cuando nosotros aplicamos ese sistema, lo que nosotros intentamos es que exista continuidad entre los bordes de la piel sana. ¿Vale? No es que lo que estamos intentando es que esa contracción sea lo suficiente como para que la piel sana, el borde de la piel sana, vuelva a estar en contacto con el borde de la piel sana. Vale. Entonces, como os decía, la fase de epitelización lo que indica es que se está formando esa nueva piel. Y normalmente lo que vamos a ver es un color rosita, que es como ese que estáis viendo en la fotografía. Lo voy a indicar aquí. Todo lo que son esas zonas de ahí, esa de ahí, esa de ahí. Espera. Se me ha colado uno. Espera. Todo eso de ahí es nuevo epitelio. ¿Vale? Y la última fase, como os decía, es la que se llama la fase de maduración. Y esta puede llevar meses. ¿Vale? Eso es cuando el aspecto de una herida va cambiando. Si conocéis a alguien que lo han operado de lo que sea, pues esa cicatriz que te queda va cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Esta fase es la que menos nos preocupa, entre otras cosas porque la cosmética en pequeños animales no es tan importante como en personas. ¿De acuerdo? Esta es la que menos nos preocupa. Es decir, que nosotros tenemos una herida, ya en esta fase es una herida que ya consideramos una herida que está cicatrizada, que nos tenemos que despreocupar. Esto ya no requiere ningún tipo de tratamiento. Entonces, la importancia que os decía de conocer estas fases diferentes de la cicatrización de las heridas es porque lo que tengamos que hacer es variable en función de en qué fase esté esa herida que tenemos que tratar. Y el problema principal lo tenemos con las heridas crónicas, que son estas que os decía, que los especialistas solemos ver más, porque son heridas que se han tratado durante mucho tiempo, y son heridas que a lo mejor el tratamiento, pues por diferentes circunstancias, no ha solucionado el problema. Cuando tenemos heridas que llamamos crónicas, y podemos llamar una herida crónica esa que lleva ya pues 3 o 4 semanas, y de ahí en adelante, todas esas fases de la inflamación que hablábamos antes ya están completamente desordenadas, ¿vale? Es decir, tenemos partes de la herida que está en fase inflamatoria, tenemos partes de la herida que han intentado repararse, pero que la reparación no ha sido adecuada. Tenemos heridas que intentan repararse, pero la reparación es insuficiente y vuelven a romperse, ¿vale? Y hay diferentes causas por qué se produzca una herida crónica. Hay veces que son causas del propio paciente, es decir, el paciente puede tener alguna patología, como sería, por ejemplo, la diabetes, que hace que los procesos normales de cicatrización no funcionen correctamente, y seguro que habréis escuchado de personas con diabetes que tienen mucha tendencia a tener heridas o a desarrollar heridas que no curan bien. Pacientes a lo mejor que se someten a radioterapia. La radioterapia para el tratamiento del cáncer pues a veces es efectiva, pero la radiación tiene efectos secundarios en los tejidos de alrededor de la zona donde se ha irradiado. Pero principalmente lo que nosotros vamos a ver en pequeños animales, o la causa principal de que una herida se haga crónica, es porque hay un proceso infeccioso. A ver, que varias preguntas. Dice Silvia, ¿viene a ser lo mismo que cuando nos sale a nosotros una costra y cuando se va cayendo, que queda rosa y sana? La costra, cuando se te cae la costra y se te queda rosa, ese color rosa
es esa fase de epitelización, ¿vale? La costra simplemente es algo que de forma fisiológica el cuerpo va a producir ahí. Cuando tú te levantas la costra, ese color rosa que ves es epitelio. Vale, otra dice Noelia, ¿hay alguna condición o patología que pueda revertir este proceso normal? Sí, si te refieres a que... Sí, es lo que precisamente estamos hablando ahora. Tú imagínate que un paciente sufre una herida y se trata de un paciente que tiene una anemia bastante marcada, pues porque por cualquier circunstancia o no come correctamente, pues eso te afecta el proceso de cicatrización normal. Para que una herida cicatrice, el cuerpo tiene que tener proteínas. Si no metes proteínas en el cuerpo, la herida no va a cicatrizar bien. Enfermedades que también contribuyen a que no cicatrice bien una herida, pues decía, por ejemplo, la diabetes, ¿vale? La diabetes es una de las enfermedades que cuando un enfermo con diabetes tiene una herida, pues son más engorrosas a la hora de tratar. Y precisamente Miriam preguntaba si cuando sufren diabetes es más difícil. Sí, mucho más difícil. Y pregunta Martina si en los animales con diabetes el efecto es el mismo que en las personas. Sí, exactamente el mismo. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, un animal con diabetes y que sufre una herida, pues obviamente nuestro trabajo es tratar la herida, pero al mismo tiempo tenemos que prestar atención que esa diabetes esté controlada, porque si no controlamos la diabetes no vamos a ser capaces de controlar de forma efectiva esa herida. ¿Vale? Pero la causa principal, como digo, de heridas que entran en esa fase crónica de la que hablábamos, son heridas que están infectadas. Y están infectadas bien porque no hemos tratado esa infección de forma correcta, es decir, que no sabemos qué bacteria es la que está produciendo el problema, no hemos dado el antibiótico adecuado, no hemos dado el antibiótico adecuado durante el tiempo adecuado, o hay algo además que está contribuyendo a que la infección no desaparezca. Por ejemplo, presencia de tejido que no es viable. Y yo esto creo que lo más simple para entenderlo es, si yo tengo el suelo lleno de polvo y quiero desinfectar el suelo, de nada me sirve fregarlo con lejía si antes no lo voy a barrer y voy a retirar el polvo. ¿De acuerdo? Es decir, la lejía no va a ser efectiva a la hora de desinfectar el suelo. Primero tendré que barrerlo. Entonces, si yo tengo una herida en la cual hay tejido que no es viable, si yo no quito ese tejido que no es viable, de nada me sirve poner antibióticos, porque ese tejido no viable sería igual que el polvo que os decía del suelo, que al no ser que lo quite, la lejía no va a ser efectiva. Dice Cristina, ¿cómo proteger esa herida abierta si ya la hemos con saturado? Imagino que es suturado, ¿no? Ahora un poco más adelante vamos a ver el tema de apósitos, vendajes y demás, que no os preocupéis, ¿vale? Martina pregunta, entonces, sí, ¿habría en alguna circunstancia que si se hiciera un corte en la pata haya que amputarle un trozo o en la cola? Depende de varios factores, dependería de cómo va evolucionando esa herida. Es decir, yo siempre lo que le digo a propietarios de mascotas cuando tienes que, o que te ves en la tesitura de hay que amputar un miembro o parte de un miembro, para eso siempre hay tiempo, ¿vale? Entonces lo importante de las heridas, aunque yo haya hablado de las fases y demás, es ir valorando la herida conforme van pasando los días, ¿vale? Pregunta Leisma si ocurre lo mismo cuando está inmunodeprimido, si también tarda en cicatrizar. Exactamente igual, es decir, enfermedades que pueden causar, la diabetes de hecho puede afectar al sistema inmune. Enfermos del VIH tienen más, que no está controlada la enfermedad, tienen más problemas a la hora de cicatrizar las heridas. Enfermos oncológicos que se les da quimioterapia, si sufren una herida, tienen más problemas a la hora de que esa herida cicatrice normal. Y pregunta Nuria si el perro se lame, si esto ayuda a cicatrizar o puede volver a infectar. No, para nada. Eso es una creencia errónea. Sinceramente no sé de dónde viene, pero precisamente una de las cosas que vamos a ver con el tema de los vendajes
uno de los objetivos que nosotros buscamos con los apósitos y con los vendajes es la protección. Es decir, tenemos ya una herida traumática que nosotros tenemos que tratarla y ahora veremos cómo se pueden tratar, pero uno de los objetivos de poner un vendaje precisamente es proteger. Que un perro se lama no va a ayudar a proteger para nada, por dos motivos. Primero, por ese efecto traumático del lamido, y segundo, porque hay muchísimas bacterias en la boca de los animales, incluso en las nuestras, a pesar de que no lavemos los dientes. Entonces no es recomendable. ¿Vale? Os decía también al principio que los perros y los gatos no cicatrizan igual. Es decir, si nosotros tenemos que comparar perros versus gatos, pues los gatos quizás las heridas no es que cicatricen peor, sino que cicatrizan un poco más lento, ¿vale? Entonces esto sí se ha estudiado, hay varias publicaciones al respecto, y lo que nosotros sí sabemos es que durante los primeros 7 días de ese proceso de esas distintas fases de cicatrización de las heridas, durante la primera semana las heridas de los gatos, por decirlo así, están más predispuestas a tener problemas. Entonces lo importante o lo que quiero que os quedéis de esta diapositiva es con el hecho de que en los gatos hay que extremar las precauciones, porque se puede dar lo que se llama un fenómeno de pseudocicatrización, que es como lo que veis en esa fotografía de ahí. Y la pseudocicatrización, ¿qué es lo que significa? Son heridas que aparentemente han terminado de cicatrizar, que nosotros estamos tranquilos, y cuando pasan unos días o una semana se vuelven a abrir, ¿vale? Y esto se da principalmente en los gatos, ¿vale? Porque, como os digo, sobre todo la primera semana, las heridas que se producen en los gatos son más débiles, si queréis llamarlo así, en comparación con la de los perros. Pregunta María Jesús, ¿en qué etapa de la curación se puede dejar al aire? Una vez hayas visto ya la formación de epitelio, de ese color rosita que está cubriendo todo, ya la puedes dejar al aire. Lo único que tienes que extremar un poco las precauciones. Esa nueva piel que se forma, de color rosa que os enseñaba antes en las fotografías, no va a ser una piel que tenga la misma fuerza, que tenga las mismas propiedades que la piel original. Es decir, que es un poco más débil, si quieres llamarlo así. Depende un poco también del paciente. Si el paciente, vosotros creéis que a pesar de que tengáis ya la herida cubierta con esa nueva piel de color rosita, pues va a empezar a chuparse, va a empezar a morderse, pues a lo mejor tenéis que utilizar algún tipo de sistema de contención, lo que sería una campana, el collar isabelino, ¿vale? Pero generalmente cuando una herida está ya cubierta por ese tejido de color rosa que os decía, eso ya es como una capa impermeable para evitar que desde el exterior entren microorganismos o haya cualquier tipo de problema. ¿Vale? Entonces, de cara a cómo manejar las heridas, os decía que muy poco probable que nos vayamos a encontrar una herida en esa primera fase, que es la fase que llamábamos de hemostasis, al no ser que, por ejemplo, estáis en casa y tengáis una mascota, y una mascota que se ha hecho un corte y que empieza a sangrar. Entonces, ¿qué es lo que haríamos primero? Pues lo que haríamos primero es, vamos a intentar parar ese sangrado. ¿Y cómo paramos ese sangrado? Pues lo más sencillo siempre es hacer presión, ¿vale? Hacemos presión e intentamos que el sangrado se pare. Dependiendo del tipo de la herida, a veces vamos a tener que hacer un torniquete. Los torniquetes, cuando se aplican, que seguro que lo habéis visto en las películas, o si os han sacado sangre, cuando sacan sangre de un brazo, os están haciendo un torniquete, ¿vale? O están haciendo el torniquete para que el vaso se haga más manifiesto. Los torniquetes siempre hay que hacerlos temporales. Si hacéis el torniquete permanente, puede tener consecuencias desastrosas. Hay veces que podemos utilizar determinados tipos de sustancias, como la adrenalina, que se puede echar sobre una gasa y ponerla directamente en contacto con la zona que está sangrando, y eso ayuda a controlar el sangrado,
¿vale? Pero de cara a lo importante para vosotros, cuando nos encontramos una herida traumática, que como digo, muy poco probable que venga sangrando, y si viene sangrando, pues generalmente es el veterinario el que va a tomar esa decisión de poner la gasa, hacer un torniquete o utilizar algún otro sistema. Lo más importante de todo es pelar, lavar bien la zona y cubrirla, ¿vale? Entonces, esto dependerá un poco de la extensión de la herida, de si el paciente coopera o no coopera, porque hay veces que las heridas son muy grandes, que el paciente viene con mucho dolor, que el paciente no va a cooperar y que nosotros vamos a tener que sedarlo, vamos a tener que anestesiarlo para valorar muy bien esa herida, para quitar tejido que no es viable, para cubrirla bien con un vendaje. Todo eso, hay veces que, como digo, en la mayoría de los casos vamos a tener que sedar o anestesiar al paciente, ¿vale? Pero antes que llegar a ese punto, porque hay veces que el paciente, pues vamos a tener que hacer una serie de valoraciones anteriores antes de sedarlo o anestesiarlo, lo importante es cubrirla, buscar algún tipo de sistema para que esa herida que ya nos viene en la mayoría de los casos contaminada, que esa contaminación no vaya a más. Es decir, que si veis la herida abierta, pues que el perro, que el gato, pues no se empiece a chupar, que no se empiece a morder y que el daño vaya cada vez a más. ¿De acuerdo? Hay 4 preguntas, Fernando. Sí. Abraham pregunta sobre lo de antes, dice si habría que tomar alguna medida especial en cuanto a la cicatrización de un perro positivo en leishmania. El control adecuado de la leishmania. Sí, pues la leishmaniosis es una de las enfermedades que también puede afectar a la cicatrización de la herida. Lo mismo que hablábamos con el tema de la diabetes. Un paciente con leishmania está más predispuesto a tener problemas en la cicatrización de las heridas. De hecho, una de las presentaciones de la leishmaniosis es la forma cutánea, que se llama, es decir, la aparición de heridas que no cicatrizan correctamente, pero si conseguimos controlar bien la leishmaniosis, es probable que tengamos más éxito a la hora de controlar esa herida. Pregunta Paula, si un individuo con trombocitopenia podría desangrarse. Sí, podría desangrarse. Lo que habría que hacer, obviamente, es buscar un sistema lo más efectivo posible para controlar ese sangrado y posteriormente, en este caso los internistas, pues buscar el origen de esa trombocitopenia y tratarla en consecuencia. Hay pacientes que necesitarán incluso transfusiones. Incluso pacientes que no tienen trombocitopenia, que tienen heridas muy extensas, necesitan transfusiones de sangre durante todo ese manejo de la herida. La charla está específicamente diseñada para cuál es el manejo de las heridas traumáticas, pero heridas muy extensas y demás, pues sí estaríamos hablando de transfusiones de sangre, transfusiones de plasma, colocar sondas de alimentación, porque hay veces que los pacientes pues no terminan de comer, y recordar lo que os decía antes, que no metes proteínas en el cuerpo, la herida no va a cicatrizar correctamente. Miriam dice, si la herida es en la pata, ¿a qué altura habría que hacer el torniquete? Generalmente el torniquete, pues, es decir, si pongo mi brazo así, si yo tengo la herida aquí, el torniquete habría que hacerlo por encima del nivel donde está la herida, ¿vale? Luna, pregunta parecida, dice si la herida es en el abdomen, ¿cómo se para la hemorragia? Generalmente, si es dentro del abdomen, la única forma de parar la hemorragia, si la hemorragia no se controla por sí sola, sería ya metiendo al paciente en cirugía, que es lo que suele pasar con los pacientes, por ejemplo, de Humana, que tienen un accidente de coche, un accidente de moto, se rompen el bazo y empiezan a desangrarse o viene el sangrado del hígado. Entonces serían pacientes que ya tendrían que entrar a quirófano, porque tú no tienes acceso al abdomen de otra forma. ¿Vale? Si la herida es en el abdomen, en la piel, pues ahí no vas a poner un torniquete, y normalmente lo intentas controlar por presión. Y Martín hace una pregunta que se nos consulta también, dice que su yegua se clavó en la pata un hierro, que se ha cerrado la herida, sigue cojeando. ¿A qué puede deberse?
Si se clavó un hierro, puede ser que eso es una herida diferente un poco a la que estamos viendo, son heridas que se llaman penetrantes, entonces lo que sí sería importante investigar que justo donde terminó el trayecto donde se clavó el hierro, pues no queden microorganismos o que no queden restos del hierro, si el hierro no se sacó en su totalidad. Eso es lo que habría que investigar. ¿Ya? Pero acaba de poner otra. Dice Mireia, ¿y si la hemorragia es en el ojo? ¿Cómo se detendría tan grave? Si la hemorragia es del ojo, es decir, si viene de lo que sería el globo ocular como tal, igual por presión, hasta que se pueda valorar por un oftalmólogo, es decir, que cogerías gasas y pondrías presión para intentar controlar esa hemorragia. Listo. ¿Vale? Entonces os decía que la intervención inmediata, lo que tenemos que hacer con ese tipo de herida y recordar las fotos que os ponía antes, muy importante pelar, ¿vale? En personas no suele haber ese problema, aunque hay gente más peluda que otra, pero en pequeños animales pues nosotros sabéis que tienen mucho pelo. Entonces es importante cuando nosotros vamos a valorar una herida que pelemos correctamente la zona. ¿Por qué? Porque el pelo es una fuente de acúmulo de suciedad y porque a veces si no pelamos correctamente no vamos a poder valorar la total extensión de la herida. Y esto es muy frecuente, por ejemplo, en heridas que se producen por mordedura. Nosotros vemos a lo mejor un agujero que se ha producido como consecuencia de la pelea, pero hasta que no rasuramos, hasta que no pelamos bien al paciente, no vemos realmente toda la extensión de los daños, porque hay veces que hay zonas que no vamos a ver agujeros como tal, pero sí vamos a ver hematomas, sí vamos a ver que la piel está un poco enfadada. Entonces es muy importante lo del pelado. Y os ponía antes fotografías de heridas en fase inflamatoria y son heridas que directamente venían al hospital para valoración, es decir, son heridas que las había visto ya un profesional. Entonces lo de no pelar correctamente las heridas desafortunadamente es un problema relativamente frecuente. Lo mismo que os decía antes, si el paciente os acaba de llegar, si la herida es muy extensa, si tiene mucho dolor, a lo mejor no vaya a poder pelarlo directamente. Es decir, que el manejo inmediato va a ser, vamos a proteger esa herida, vamos a dejar que no se contamine más, vamos a evitar que se chupe, que se toque, que se lama, pero después cuando voy a sedarlo, voy a anestesiarlo, para valorar la extensión de la herida, ahí es cuando tengo que hacer un buen pelado, un buen rasurado. Normalmente se suele hacer con cuchilla, con peladora eléctrica, pero hay zonas, por ejemplo, la zona de entre los dedos, que es más complicado llegar ahí con la cuchilla, entonces hay veces que vamos a tener que utilizar tijeras. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos heridas en las cuales os preocupa, como en estas fotos que vemos aquí, oye, es que cuando le voy a pasar la peladora, a lo mejor le voy a producir daños en esos trozos de piel por ahí que están colgando. ¿Qué puedo hacer? Pues normalmente lo que se puede hacer es que justo en la zona de la herida, es decir, la parte roja que estáis viendo expuesta, se pone gel, que podéis comprar gel estéril o se puede incluso utilizar el gel que utilizan los ecografistas para hacer la ecografía, se aplica directamente en la zona que está expuesta, en la zona de la herida y podéis seguir pelando sin problema. Ese gel lo que va a hacer es que cuando paséis la cuchilla no va a producir daño en esos bordes de la herida. Sí, pregunta Silvia, dice, una vez pelado, ¿qué alternativa podemos tener a un gel estéril? Lo que os decía, el gel de ecografía, por ejemplo, os puede servir. No utilicéis ningún tipo de gel que contenga alcohol, porque eso estaría contraindicado en la herida, ¿vale? Pero el gel estéril sería lo ideal, pero si no el gel de ecografía, si termináis trabajando en una clínica de pequeños animales, la mayoría tienen ecógrafo y tienen gel de ecografía. Una vez hemos pelado correctamente toda esa zona, lo que nosotros vamos a tener que hacer es limpiar y lavar muy bien eso, ¿de acuerdo? Aparte de la valoración que se haga de la herida, que eso lo hará el veterinario, pero nosotros vamos a tener que lavar y vamos a tener que limpiar. Entonces,
Hay gente que siempre pregunta, oye, ¿con qué lavo? Pues mira, realmente no hay diferencia entre lavar con agua potable del grifo, si no tenéis acceso a suero, o lavar con suero fisiológico. Porque nosotros lo que estamos buscando con ese lavado es una acción mecánica de intentar eliminar, de intentar quitar toda la suciedad que hay ahí. Hay gente que me pregunta en los cursos si hay diferencia entre lavar con suero normal o lavar con suero y dentro del suero poner antibióticos. Poner antibiótico dentro de un suero y lavar con eso no va a proporcionar ninguna ventaja. Eso ya os lo adelanto. Es decir, que no perdáis el tiempo poniendo antibiótico dentro del suero y lavar con eso, porque eso no sirve para nada. ¿Vale? Hay gente que me pregunta si tiene beneficios el lavar con suero y al suero añadirle algún tipo de antiséptico, lo que podría ser, por ejemplo, yodo, el betadine, que todos lo habéis visto, o añadir clorexidina. Se puede hacer, no tiene ventajas. Lo importante, si utilizáis, por ejemplo, suero con betadine, es que tengáis en cuenta que si no diluimos mucho el betadine como tal, que es un antiséptico, puede ser tóxico para alguna de las células que nos interesa salvar de esa herida. Dice Martina, en caso de un perro sin pelo, como por ejemplo un crestado chino, ¿se debe que pasarle una cuchilla suavemente por si acaso? No, si prácticamente no tiene pelo, pues mira, o si fuera un esfinge, que tampoco tienen pelo, pues mira, mucho más sencillo, menos trabajo que hacer. ¿Vale? El tema de utilizar cuchillas en pequeños animales, hay ocasiones que se puede hacer, pero el propio efecto de la cuchilla puede irritar la piel sana. Entonces, la mayoría de las veces no se suele utilizar. Entonces, os decía que lo que buscamos con el lavado es ese efecto mecánico de intentar arrastrar, de intentar quitar la suciedad. ¿Vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, podemos coger una jeringa, cargamos suero en la jeringa y lavamos directamente, ¿vale? Una jeringa con una aguja al final y lavamos directamente. Podemos directamente coger la jeringa con un sistema, con un extensor. Un extensor son esos tubos que habréis visto que van desde los goteros al paciente y lavar así. Podemos directamente coger la bolsa de suero, conectarle el extensor y ponerle al final lo que se llama una llave de 3 vías. Si no habéis visto las llaves de 3 vías, tienen forma así como de T, y tú en función de lo que te interesa, pues puedes abrir o cerrar, ¿vale? Ahora veremos imágenes. Realmente lo importante a la hora de lavar es la presión que nosotros estamos aplicando durante ese lavado. Es decir, que si nosotros lavásemos con muchísima presión, al final sí vamos a conseguir ese efecto de limpieza, vamos a conseguir ese efecto de arrastre de toda esa suciedad, pero al final esa presión excesiva de agua lo que va a conseguir es destruir tejido que a nosotros nos interesa salvar. Voy a ser muy bestia con el ejemplo, pero imaginaros que cogéis una máquina de limpieza a presión, como las que se utilizan para lavar los coches, y lo utilizáis para lavar una herida de un perro. Pues sí, vais a conseguir ese efecto de arrastre de la suciedad, pero la presión que aplica esa máquina es muy grande, de modo que lo que vamos a estar haciendo es causar daños adicionales. ¿Vale? Entonces aquí veis en las fotografías pues lo que serían los sistemas normales. La fotografía que veis aquí de la izquierda, veis esa botellita de suero fisiológico, ¿vale? El extensor que quedaría a la izquierda, que el extensor es ese tubo que va desde el gotero hasta el paciente, y lo que veis inmediatamente a la izquierda de ese extensor es esa llave de 3 vías de la que os hablaba antes, ¿vale? Si nos vamos a la fotografía de la derecha, en la que veis un perrito que está anestesiado, que el perro está de lado, tumbado de lado, y tiene una herida inmediatamente por detrás de la oreja. Es decir, que la herida estaría en esta zona de aquí. Veis que se está lavando, ¿vale? Y justo por encima de donde está la aguja, que es de color verde, veis esa llave de 3 vías. Entonces, ¿por qué se utiliza a veces la llave de 3 vías? Porque con la llave de 3 vías yo puedo cerrar
aspiro más suero, la vuelvo a abrir y vuelvo a lavar. De modo que no tengo que estar pinchando con la aguja y con la jeringa y aspirando el suelo de forma constante. Es para hacerlo más rápido, ¿de acuerdo? Este sería un sistema tradicional de lavado de una herida. Y si os fijáis bien en la fotografía, se ha rasurado muy bien toda esa zona, porque como os decía, el pelo es una fuente de acúmulo de suciedad y nos permite valorar la herida en su totalidad. Pregunta Martina, ¿qué se hace ahí en ese caso después de limpiarlos? ¿Poner un apósito? Aquí en concreto, aquí probablemente sí, pondríamos un apósito y pondríamos un vendaje, pero no te preocupes que vamos a ver los apósitos, vamos a ver los vendajes y demás, ¿vale? Pero sí, lo que se haría aquí en esta zona en concreto, lo más fácil, primero colocar un apósito que veremos los distintos tipos y después colocaríamos un vendaje para protegerlo. Alejandra pregunta, dice que su perro tiene una herida en la nariz, que se le cura y le cae la costra, pero vuelve a sangrar. Vale. ¿Qué puede deberse? Depende de la edad del perro. Depende de la edad del perro, depende del tipo de herida, puede que sea un proceso infeccioso, puede que se trate de un tumor benigno. Habría que investigarlo, ¿vale? Si son heridas que curan, que vuelven a aparecer, que curan, que vuelven a aparecer, habría que mirar por qué se debe. Habría que investigar más. Carmen pregunta si también hay que suturar en esta herida del perro. Esa herida en concreto, inmediatamente no, ¿vale? Y esto sí es importante que lo tengáis claro. Cuando nosotros tenemos heridas traumáticas, no apresuréis para intentar cerrarlas, ¿vale? Si una herida traumática se cierra de forma muy prematura, al final se va a volver a abrir. Las únicas heridas traumáticas que cerraríamos de inmediato son esas que son limpias o esas que hablábamos que son limpias contaminadas. Es decir, una herida muy fresca que se acaba de producir, que tú tienes la posibilidad de tratarla de inmediato, ¿vale? Entonces ahí sí lo puedes considerar. Una herida que ya está contaminada o una herida que está sucia, no la cierras de inmediato porque si no vas a tener problemas. La cerraríamos si fuera necesario, pero la cerraríamos una vez tengamos esa herida bajo control. Lo siguiente que haríamos de esa herida, por ejemplo esa que habéis visto en el perro, como os decía, es cubrir y colocar un vendaje. Y el objetivo principal de cubrir o de colocar un vendaje es precisamente que eso no esté expuesto. Entonces, generalmente nosotros cuando hablemos de los vendajes tenemos varias capas. La primera capa, que es la que directamente va a estar en contacto con esa herida, es lo que generalmente nosotros solemos llamar un apósito, ¿vale? Entonces, en función de esa fase de la cicatrización de la herida, nosotros elegiremos un tipo de apósito u otro tipo de apósito, ¿vale? Por eso os decía que hacía mucho hincapié en que conociésemos las distintas fases de la cicatrización de la herida. Si nosotros utilizamos un apósito que no es el adecuado, eso va a influir directamente en la cicatrización de la herida, ¿vale? Os decía antes también que una de las fases que existe en la cicatrización normal es esa fase de desbridación, cuando el cuerpo va a intentar quitar lo que no sirve. Pero en muchas ocasiones eso no va a ser suficiente y nosotros vamos a tener que hacer algo más para ayudar a eliminar lo que no sirve. Lo que siempre digo cuando yo tengo que tratar una herida, me viene un propietario y digo, la herida que tiene tu mascota se la voy a tener que hacer más grande, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que quitar lo que no es viable. Si yo no hago eso, esa herida nunca va a terminar de curar. Y esa desbridación que voy a hacer yo, la puedo hacer a través de distintos sistemas. Uno de los sistemas que tengo es lo que se llama la desbridación quirúrgica. Es decir, yo con ese paciente que ya está anestesiado o sedado, que hemos pelado, que hemos lavado la herida, yo estoy valorando la herida y digo, aquí hay tejido que no va a sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo simplifico. Cojo mi bisturí y corto. Es decir, este trozo de piel que está colgando no va a sobrevivir. Lo corto, lo quito. Si tengo dudas, ¿qué es lo que hago? Lo voy a dejar
y mañana lo voy a volver a valorar. Eso en simplicidad es lo que se suele hacer. Es decir, tengo una herida que la voy a hacer más grande. La voy a hacer más grande porque todo lo que no sirve lo tengo que quitar. Si yo no hago eso, esa herida va a permanecer en esa fase inflamatoria que os decía. Si yo no hago eso, esas bacterias que están ahí ya en esa herida van a tener alimento para seguir sobreviviendo. Aquí tenemos, por ejemplo, fotografías de un paciente que traté en Irlanda. Y esto es un paciente que se quedó enganchado en un alambre de espino. Veis perfectamente cómo tiene todo lo que es la zona de la espalda. Veis una herida bastante extensa, con ese color negro, y como si fuera una costra enorme, ¿de acuerdo? Obviamente, viendo esto, ya os puedo asegurar, y creo que vosotros ya lo podéis ver, que ese trozo de piel no va a sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que implica hacer una desbridación quirúrgica? Quitar todo ese tejido, ¿vale? Veis perfectamente cómo salió todo, es decir, que se queda una herida enorme. Estamos hablando de un paciente que viene andando por sí solo, con esta herida bastante grande, pero a no ser que yo quite todo eso que estáis viendo ahí, esa herida nunca va a cicatrizar. ¿De acuerdo? Y aquí veis el defecto resultante, es decir, que tenemos prácticamente casi la totalidad de la espalda del paciente que se le ha quitado todo ese tejido. Una vez ya le he quitado yo todo eso, podemos empezar a lavar y obviamente aquí tendremos que colocar apósitos, aquí tendremos que proteger todo esto con vendajes y tendremos que ir viendo la evolución de esa herida antes de plantearnos, oye, la voy a cerrar. Es decir, una vez yo he quitado toda esa piel que no vale, es una locura intentar cerrar eso, porque os puedo decir que eso está abocado al fracaso. Es decir, ha pasado esto, tengo que cubrirlo, tengo que colocar un vendaje y tienen que pasar días para que yo vea cómo esa herida va evolucionando. Fernando, pregunta María. Sí. Si en caso de tener dudas de si hay un tejido que retirar o no, si al dejarlo, podría infectar la herida. Sí, no, es decir, si tienes dudas, lo mejor es déjalo hasta mañana. Otra cosa distinta es que lo dejes y que te olvides de la herida y que no vuelvas a ver la herida hasta dentro de 2 semanas, ¿vale? Pero si tú has valorado la herida hoy y hay una parte de un área de esa herida que tú dices, tengo dudas de si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, mañana lo vuelves a valorar. Tener en cuenta que pacientes como este que os enseñaba el Westie de la herida en la espalda son pacientes que van a estar en un ambiente hospitalario. Estos no se van a ir a casa, bueno, a no ser que el propietario quiera hacerlo, pero estos son pacientes que necesitan una valoración diaria de esa herida. Os hablaba de la desbridación quirúrgica, es decir, coger con el bisturí y quitar todo ese tejido que no sirve. Hay otra forma de quitar tejido que no sirve sin necesidad de coger el bisturí. Y esto se hacía ya desde hace bastante tiempo, ¿vale? Es decir, que si yo tengo una herida y yo coloco una gasa estéril, seca o limpia, por eso veis aquí las palabras dry to dry o wet to dry. Dry to dry significa que cojo una gasa estéril seca, la voy a colocar directamente sobre la herida y cuando pasan 12 o 24 horas y yo retire esa gasa me va a arrastrar, me va a quitar tejido que no sirve. El wet to dry sería igual, pero en lugar de poner la gasa seca, yo pongo la gasa húmeda con suero, directamente en contacto. Cuando el suero se evapora de la gasa y yo la retiro, voy a quitar tejido que no sirve, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene este sistema? Que es muy barato, porque las gasas son muy baratas. ¿Cuál es el inconveniente de este sistema? Que cada vez que estás quitando esa gasa, la gasa se queda pegada en la herida. Eso duele. Y otra desventaja que tiene este sistema es que cada vez que yo retiro la gasa, yo me estoy llevando tejido que no sirve. Pero a la vez
y eso no lo voy a saber, me puedo estar llevando tejido que sí va a servir. Es decir, es un sistema que es muy efectivo, pero que, por ejemplo, en personas se ha dejado de utilizar. En veterinaria se sigue utilizando. Aquí, por ejemplo, veis un perrito que habían atropellado y esta patita está en la tibia, la pierna. Estuvo arrastrando sobre el asfalto. Y aquí veis básicamente la tibia, el hueso pelado. Pero voy a poner aquí. Aquí a esta altura, justo aquí, está la rodilla. Y aquí a esta altura está el tarso, lo que sería el equivalente al tobillo. Esto es en una pierna y esta es la otra, ¿vale? Son heridas muy extensas. Y veis zonas en la fotografía que tienen un color un poco más rosita y zonas que tienen un color un poco más oscuro. Entonces, va en relación a lo que os decía una de vuestras compañeras. ¿Qué quito, qué no quito? ¿Qué hago, qué no hago? Pues esto se lavó muy bien, porque obviamente aquí, ¿qué hago? Amputo directamente, le doy el beneficio de la duda. Pues mira, vamos a darle el beneficio de la duda. Se hace ese sistema que os digo, ese dry to dry o wet to dry, es decir, poner esas gasas estériles directamente en contacto, y esto es 24 horas después. ¿Veis cómo ha cambiado completamente el color? Me voy a la imagen de antes, ¿vale? Este es el aspecto que tenía cuando llegó y este es el aspecto que tiene después de 24 horas con este tratamiento. Y empieza a tener un color que nos gusta más. Ese color rojo intenso es el que nosotros queremos conseguir, porque ese color rojo intenso implica esta herida se está produciendo tejido de granulación, por lo tanto estoy pasando de esa fase inflamatoria a esa fase de reparación, ¿vale? Por eso os decía que es importante que entendáis las fases, ¿vale? Esto quiere decir que aunque nosotros no hayamos resuelto el problema, estamos yendo por el buen camino. Fijaros cómo ha cambiado. Estas son las heridas del tobillo con respecto al primer día. Pero como os decía, tiene la limitación, como os digo, de que es un sistema doloroso y que cada vez que yo coloco la gasa en ese sitio, al retirarla, me estoy llevando tejido también que a lo mejor me interesa preservar. Es tejido que va a afectar en esa cicatrización. Por lo tanto, si se utiliza el sistema, no hay que utilizarlo en exceso, ¿vale? Entonces, en personas lo que se suele utilizar son lo que se llaman los apósitos interactivos. Los apósitos interactivos básicamente son apósitos que lo que intentan hacer es mantener la humedad en esa herida, la temperatura adecuada, para facilitar ese proceso que os decía de desbridación que hace el propio cuerpo. Es decir, yo voy a mantener unas condiciones en esa herida con ese apósito que facilite esa desbridación natural que va a hacer el cuerpo. El principal inconveniente es que estos apósitos ya tienen un coste mucho más elevado. Entonces, cuando nosotros estamos tratando heridas, pues si tenemos en cuenta el coste de la anestesia, el coste de las sedaciones, el coste de los apósitos, el coste de los vendajes, al final son facturas bastante importantes, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, veis fotos de lo que serían esos apósitos interactivos que hablábamos, ¿vale? Hay de distintos tipos, hay de distintas marcas, hay muchísimos laboratorios que los comercializan, ¿vale? Pero el objetivo principal de utilizar este tipo de apósitos, como digo, es mantener temperatura, mantener humedad, para facilitar esa función natural que tiene el cuerpo de quitar lo que no sirve. Pregunta ¿en qué situación se decide si se utiliza gasa seca o húmeda? En función de la cantidad de líquido que veas saliendo de esa herida. Si tú tienes una herida como la que yo te he enseñado antes, que está produciendo un montón de líquido, ¿vale? De pus, por ejemplo, o una herida que está produciendo mucho pus, la gasa que tú pondrás será una gasa seca. ¿Por qué? Porque esa gasa te va a absorber más. Si tú pones la gasa húmeda,
esa gasa no va a tener capacidad de absorción porque ya está saturada al haberla mojado, ¿vale? Otros de los apósitos que nosotros podemos poner, o otra de las cosas que nosotros podemos poner para facilitar esa desbridación, son los que se llaman los osmóticos. Osmóticos son sustancias que lo que van a permitir es todo ese líquido que hay en la herida va a salir hacia afuera, ¿vale? Un osmótico que nosotros podemos utilizar es el azúcar. Es decir, nosotros podemos coger una herida, una vez hemos terminado de lavarla, una vez nosotros hemos terminado de pelar la zona de alrededor, nosotros podemos poner azúcar en esa herida, cubrir toda la herida con azúcar y después poner un apósito normal y un vendaje. ¿Qué es lo que va a hacer el azúcar? El azúcar lo que va a hacer es que esa herida empiece a soltar líquido hacia afuera, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente? Esto es un sistema muy antiguo que ya rara vez se va a utilizar. El inconveniente es que como se va a producir mucho líquido que va a salir hacia afuera, las capas más externas de ese vendaje van a acabar saturadas. Entonces, cuando utilizas el azúcar como tratamiento de una herida, tienes que cambiar los vendajes con mucha frecuencia, ¿vale? Porque las capas más externas del vendaje van a acabar saturadas. Lo que sí se suele utilizar mucho en veterinaria son los vendajes que contienen miel. Y no es la miel natural, sino es una miel que se llama de manuka. Entonces la miel tiene distintas propiedades. Una de las propiedades que tiene la miel es que también tiene azúcar, es decir, que va a conseguir ese efecto que tendría el azúcar natural. Pero por otro lado, además, la miel, esta miel en concreto, tiene propiedades antibacterianas. Es decir, que si nosotros tenemos esa herida en esa fase inflamatoria de la que os decía, al poner este tipo de apósito nos va a ayudar a controlarlo, ¿de acuerdo? Otra de las ventajas que tendría la miel es que la miel va a quitarle el mal olor de la herida. Entonces se utilizan con mucha frecuencia. En el caso de los pacientes diabéticos, por ejemplo, otra de las cosas que se suele utilizar para hacer esa desbridación es, por ejemplo, pomadas o polvos que contienen proteínas que van a ayudar a destruir ese tejido que no es viable. En veterinaria no se suele utilizar mucho, pero bueno, lo quería mencionar para que vosotros también lo sepáis. En personas sí se suelen utilizar, pacientes que están hospitalizados, se les da este tipo de pomada y este tipo de pomadas que contienen esas proteínas pues ayudan a quitar el tejido que no sirve. Otra de las posibilidades que nosotros tenemos de quitar lo que no sirve es utilizar antisépticos. Yo os lo decía antes, mira, aquí tenemos por ejemplo la lejía diluida. La lejía diluida tiene una concentración diferente a la que se utiliza para lavar la ropa o para fregar el suelo, es decir, es lejía menos concentrada. Pero sabéis que la lejía se utiliza como desinfectante, como antiséptico y todo habéis bañado en una piscina que tiene cloro, la lejía hipoclorito, ¿vale? Tiene ese efecto. Tenemos el agua oxigenada, tenemos la povidona, el yodo, el betadine, tenemos la clorhexidina. Esto se puede utilizar para ayudar a quitar lo que no sirve. El problema, lo que os decía, es la concentración. Si nosotros ponemos estos productos muy concentrados directamente en contacto con una herida, lo que vamos a conseguir es dañar el tejido que nos puede interesar preservar. Entonces, normalmente cuando se utilizan estos productos, se suele utilizar en la zona de la piel que está alrededor de la herida, no en la herida en sí, es decir, en la piel sana. Y se utiliza para desinfectar un poco todo lo que es la piel de alrededor y en la zona de la herida lo vamos a intentar evitar. Otra de las posibilidades de hacer esa desbridación, ¿vale?, de quitar ese tejido que no sirve, es la desbridación biológica. Lo he puesto porque la mayoría de la gente que le da esta charla le suele gustar esta foto. Estos son gusanos que se crían en esterilidad y que la función principal que tienen estos gusanos es comerse el tejido que no sirve. Entonces se ponen los gusanos directamente sobre la herida, se comen todo ese tejido que no sirve, tienen preferencia solamente por ese tejido, es decir, que no se van a comer el tejido sano y después se retiran.
Entonces aquí veis la foto con los gusanos. Una vez se ha colocado, se pondría un vendaje por encima y después se retiran los gusanos. Entonces, una vez nosotros hemos pelado, una vez hemos lavado, una vez hemos cubierto la herida, la mayoría de las veces tenemos que hacer algo más, ¿vale? Y la mayoría de las veces ese algo más es asegurarnos que el paciente come, asegurarnos que si tiene algún otro tipo de enfermedad, como sería una diabetes, controlarla adecuadamente y además tendríamos que dar antibióticos. Entonces, los antibióticos normalmente, idealmente, tendríamos que dar antibióticos en función de la bacteria que está causando el problema. Entonces, idealmente tendríamos que coger muestras para mandarlas al laboratorio y es importante que demos el antibiótico a la dosis adecuada y durante la duración adecuada para poder controlar muy bien esa infección que se está produciendo. Aunque tengamos una herida a nivel local, en el casi 100% de los casos vamos a tener que dar medicación bien en pastillas o bien en inyecciones. Mucha gente que pregunta si poner antibióticos tópicos son efectivos o no son efectivos. Es decir, tengo una herida, voy a poner una pomada que tiene antibiótico. Cuando tú pones un antibiótico tópico, tiene un efecto muy limitado. Es decir, que tú lo pones en la pomada, va a trabajar durante un corto periodo de tiempo y posteriormente va a dejar de actuar. Por lo tanto, si lo pones, tendrías que repetirlo con mucha frecuencia. Es decir, que si pones antibióticos tópicos, eso no te excluye de que tengas que dar antibióticos inyectables o en pastillas. Eso sí es importante que lo tengáis en cuenta. Pregunta Anabela si los gusanos que has comentado es similar a las sanguijuelas. Las sanguijuelas principalmente lo que van a hacer es quitar la congestión de la herida. No van a tener afinidad por el tejido necrótico como los gusanos, pero las sanguijuelas se suelen utilizar cuando hay una congestión importante, es decir, que se ha afectado el retorno venoso de una zona en concreto, se ponen las sanguijuelas y todo lo que es la congestión de la sangre la van a chupar porque se alimentan de sangre. Y Andrea pregunta si cuando hablas de diluir el antiséptico lo haces referido a heridas abiertas o frescas y si en heridas con costra se podría utilizar el producto sin diluir. Generalmente, a ver, depende un poco de lo que compres. Hay veces que lo compras y ya viene diluido. Hay veces que lo vas a tener que diluir más. En la piel sana, ¿vale? Es decir, alrededor de esa costra que tú dices, probablemente lo puedas utilizar sin necesidad de diluirlo. Si ya tienes una herida, generalmente lo tienes que diluir. De todas formas, la costra un poco te protege la herida. La herida la tienes por debajo. La costra simplemente es una consecuencia de lo que está sucediendo por debajo. Pregunta Martina sobre la blastoestimulina. Si se puede utilizar, ya que dice cree que no se puede poner, ya que se debe. La blastoestimulina la podrías poner en una herida que ya está en fase de reparación para intentar ayudar un poco. No es el milagro, de hecho yo no la suelo utilizar, pero tú la podrías poner en una herida que ya empieza a repararse, no en una herida que está en fase inflamatoria. Todos estos mecanismos o en fase de desbridación, todos estos mecanismos que hemos visto de la miel, quitar el tejido que nos sirve con bisturí, de los gusanos y demás, es porque nosotros lo que queremos hacer es quitar tejido que no es viable. Poner pomada de blastoestimulina ahí no serviría para nada. Lo único que te serviría es para que el tejido macerase, se te quedase un pegote, para que me entiendas, de tejido que no sirve con la blastoestimulina. Vale, por último pregunta si el uso del antibiótico tópico sería un plus y si se debería tomar también de forma oral. Sí, es lo que acabo de decir. Si tú pones un antibiótico tópico, tiene un efecto pero muy limitado, ¿vale? Muy limitado, porque el efecto de un antibiótico depende de la concentración de ese antibiótico en la sangre, ¿vale? Entonces, cuando tú pones un antibiótico tópico, muy pequeña parte se va a absorber y el efecto es muy limitado.
Entonces, el poner un antibiótico tópico no te excluye de tener que dar antibióticos en pastillas o inyectables, que eso sí van a tener una concentración más alta en la sangre y por lo tanto van a tener más efecto. Vale. Otras cosas que podemos utilizar en el caso de que no queramos utilizar la miel o que no queramos utilizar no tengamos acceso a los gusanos y demás, son los apósitos con, por ejemplo, apósitos con plata, ¿vale? La plata tiene propiedades antibacterianas. Entonces, hay apósitos que vienen impregnados de plata, que nosotros directamente lo podemos poner sobre la herida y que nos van a ayudar a controlar ese proceso. Habréis escuchado también el efecto de la aloe vera. La aloe vera principalmente lo que va a conseguir es evitar que esa herida se reseque, ayuda a eliminar los malos olores y se utiliza, por ejemplo, en personas con quemadura. ¿Vale? El tema del azúcar ya lo hemos visto, el tema de los apósitos con la miel de manuka también, o hay apósitos que vienen impregnados de glicerol y básicamente la función del glicerol es que elimina los olores y que evita también la resecación. Con respecto a la plata, ya se sabía desde hace tiempo los efectos antibacterianos. De hecho, si buscáis en Google hay una enfermedad que se llama arginosis, que es gente que se obsesiona por el tema de las infecciones, que toma comprimidos con plata y que se le queda la piel de color así como si fuera un pitufo. No son fotos que estén trucadas, ¿vale? Sí que es importante, si utilizáis un apósito impregnado con plata, que cuando retiréis ese apósito, si veis zonas de color azul azulado o ligeramente oscuro, se debe a ese efecto que tiene la plata, ¿vale? Es decir, que veríais heridas con manchas parecidas a la piel de estos señores. Una vez hemos conseguido que esa herida supere esa fase inflamatoria, una vez que hemos quitado todo ese tejido que no es viable, y tenemos ya esa herida en fase de reparación, es decir, que el cuerpo va a intentar repararla, podemos utilizar cosas que ayuden o que faciliten que ese proceso de reparación sea más efectivo. Me preguntabais antes sobre la blastoestimulina, ahí se podría poner, y una de las cosas que se suele utilizar mucho son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento son una serie de sustancias que normalmente las suelen producir las plaquetas de la sangre y son sustancias que lo que van a hacer es enviar información al cuerpo para decir, oye, aquí hay un defecto, aquí tenemos que reparar esto, pues vamos todos a echar una mano para que esto se repare lo antes posible. Tenéis que hacer una obra en casa y en lugar de venir 2 obreros, pues vienen 20. ¿Vale? Entonces, ahí es cuando sí podríamos utilizar esos factores de crecimiento. Y estos se utilizan para muchas cosas, se utilizan en personas, se utilizan en veterinaria también, y normalmente lo que solemos hacer en veterinaria es sacar sangre del propio paciente, sea un perro, sea un gato. Esa sangre la vamos a poner en esta centrifugadora y la centrifugadora la ponemos un tiempo en función del aparato y lo que vamos a conseguir es, lo voy a poner aquí, vamos a tener esta capita amarilla que estáis viendo aquí, que la indico con la flecha. Esa capita amarilla es el plasma, es decir, el líquido que envuelve la sangre, y ese plasma va a estar inundado de esos factores de crecimiento. Entonces yo eso lo puedo sacar con una jeringa, lo puedo inyectar directamente en la herida, es decir, si tengo la herida puedo hacer pinchazos en distintos puntos, o lo que puedo hacer es mezclar ese líquido con otro tipo de sustancias para hacerlo tipo gel, como veis aquí en la fotografía, ¿vale? Ese gel que estáis viendo, ese es un gel de plasma enriquecido de plaquetas, de esos factores de crecimiento. Y este gel directamente yo lo voy a poner sobre esa herida, que veis que tiene un color rojo, es decir, que ese color rojo ya me está indicando que hay tejido de granulación, ya me está indicando que esa herida se está reparando. Entonces pongo ese gel y después todo eso lo cubro para ayudar a que esa reparación sea más rápida y sea más efectiva. ¿El betadine en gel sería efectivo? Betadine en gel. Se pregunta.
para esto. Betadine en gel, como digo, sería efecto antiséptico. Aquí no conseguiríamos, si en concreto la pregunta es para esta parte, aquí ya no sería necesario poner betadine. Es decir, aquí lo que nosotros buscamos, si nosotros tenemos una herida en fase de reparación, ¿vale? Nosotros de forma efectiva estamos siendo capaces de controlar esa inflamación, esa infección. Es decir, que esta herida en concreto, nosotros lo que ya buscamos, o el objetivo principal, es que termine de cerrarse, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, aquí ya no hay que dar betadine, ¿vale? Aquí lo único que habría que hacer es proteger muy bien esa zona para que esa herida termine de repararse. Lo que estamos haciendo aquí con los factores de crecimiento es intentar que esa reparación sea más rápida y sea más efectiva. ¿Vale? Esto lo voy a pasar. ¿Qué más cosas podemos utilizar para acelerar esa reparación de la herida? Se puede dar terapia láser, ¿vale? Y esto lo veréis bastante. Básicamente lo que hace la terapia láser, igual que lo que decíamos antes con los factores de crecimiento, vamos a intentar acelerar esa fase de reparación. Esto es lo único que consigue la terapia láser. Es decir, que dar terapia láser en una herida que está en esa fase inflamatoria o en una herida que todavía tiene tejido que no es viable, no tiene ningún sentido utilizarla porque no va a ser efectiva. Lo mismo sucede con los ultrasonidos, ¿vale? Se pueden dar ultrasonidos para intentar ayudar, para intentar acelerar esa fase de reparación, ¿vale? Pero lo que sí es importante que os vaya quedando claro es: hay que saber muy bien en qué fase de la cicatrización de la herida estamos y en función de la fase en la que estemos tenemos que tomar una decisión o tenemos que tomar otra. Lo que no tiene sentido es: tengo una herida, soy incapaz de reconocer en qué fase está y voy a empezar a probarlo todo, ¿vale? Porque ahí es cuando podemos meter la pata. Tenemos que analizar, vamos a ver esa herida, vamos a ver cómo va evolucionando y en función de esa evolución tomo una decisión o tomo otra. Una de las cosas que a veces podemos utilizar, ya no solo en fase de reparación, sino incluso en heridas que están infectadas, es lo que se llama la terapia de presión negativa. Y esto tiene una tecnología que es parecida a lo del envasado al vacío de los alimentos que nos encontramos en los supermercados. Básicamente lo que va a hacer esta tecnología es que si yo tengo una herida, voy a aplicarle vacío a esa herida y al aplicarle vacío a esa herida voy a conseguir varias cosas. Por un lado, al aplicarle el vacío voy a ser capaz de matar bacterias. Por otro lado, al aplicar el vacío, yo voy a estar succionando todo ese líquido que se está produciendo en esa herida. Y como además yo voy a estar aspirando, yo voy a estar succionando esa herida, ese efecto de succión de forma indirecta va a hacer que la herida se me vaya haciendo cada vez más pequeña, ¿vale? Esto es un sistema que se lleva mucho tiempo utilizando en personas y que en veterinaria también se puede utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, veis una herida en un perrito en esta parte de aquí, del antebrazo, ¿de acuerdo? Una herida bastante grande y una herida que permite ver los tendones. Entonces se coloca esta esponjita directamente en contacto con la herida, se pone estos filtros transparentes adhesivos, se le hace un pequeño agujerito a ese film y se conecta con este tubo, como veis aquí. Este tubo se conecta con esta máquina y esta máquina es el aspirador. Es decir, que yo le doy al botoncito y a través del tubo va a empezar a aspirar directamente de la herida. Y toda esa suciedad se va a quedar acumulada en el depósito que hay debajo de la máquina. Entonces esta tecnología se utiliza, como digo, con mucha frecuencia y ayuda al manejo de la herida.
Aquí veis las fotografías del perrito que os decía antes que tenía las heridas importantes en la espalda. ¿Qué es lo que se hizo? Después de quitar todo el tejido que no servía, se le conectó a esta máquina, ¿vale? Y la máquina lo que va haciendo, como digo, es a través de este tubo va a empezar a aspirar toda esa suciedad que hay allí, ¿vale? No voy a entrar en detalles de cómo funciona la tecnología. Si tenéis interés, pues podéis hacer preguntas a través de correo electrónico si queréis más adelante, pero bueno, simplemente para que lo tengáis en cuenta que este tipo de tecnología está disponible. Y estas son las fotografías de ese mismo perrito, la foto de antes y la foto de después, ¿vale? Antes de aplicar la terapia y que está a la izquierda, y después de aplicar la terapia a la derecha. Una herida que ya tiene mejor aspecto, que incluso se ha hecho más pequeña. ¿Cuánto tiempo se mantiene la maquinita esta conectada? Pues es variable. Hay veces que 3 días, hay veces que 1 semana, hay veces que 2 semanas. ¿Vale? Eso con respecto a lo que serían los apósitos, que es esa primera capa que nosotros vamos a poner directamente en contacto con la herida, pero la mayoría de las veces el apósito de por sí no va a ser suficiente, sino que yo voy a tener que poner más capas por encima, entonces voy a tener que hacer un vendaje. ¿De acuerdo? Como os decía, el objetivo del vendaje para una herida principalmente es proteger esa herida para evitar que el daño vaya a más. Me preguntabais antes si es importante que el perro, o si tiene algún efecto, que el perro o el gato se chupe la herida, tiene efectos perjudiciales. Por lo tanto, nosotros solemos poner los vendajes por este motivo, ¿vale? Otra de las funciones del vendaje sería que si nosotros esperamos que esa herida vaya a soltar líquido, pues las siguientes capas que nosotros vamos a ir poniendo por encima del vendaje tienen que tener cierta capacidad de absorción, ¿vale? Esto lo vamos a pasar. Vale, nos centramos directamente en lo que serían los vendajes. Los apósitos ya lo hemos visto, que sería la primera capa, que ya hemos visto distintos tipos. Y generalmente la segunda capa que se suele poner en un vendaje es un vendaje de algodón, que son los que estáis viendo en esta foto de aquí. ¿Vale? Son vendajes de algodón. Como tercera capa se puede poner lo que se llama la venda gasa, que es esta de aquí, ¿vale? Es decir, el vendaje de algodón vosotros lo podéis apretar todo lo que queráis, porque realmente el algodón no te va a permitir apretar mucho. Con la segunda capa, perdón, con la tercera capa, lo que sería la venda gasa, ahí sí que tenéis que tener un poco más de cuidado de no apretar demasiado, ¿vale? Es decir, que esa tercera capa va a apretar la anterior que habéis puesto, que es la capa de algodón. Y después, como última capa, generalmente se suele poner la venda cohesiva, que es una venda elástica y que tiene como que pega sobre sí, y que esta es la que generalmente vaya a ver al exterior, ¿de acuerdo? Sí que es importante que a pesar de que coloquemos un vendaje, si tenemos un paciente que va a intentar quitarse el vendaje, mordérselo o lo que sea, que busquemos algún otro tipo de sistema de contención, porque si no puede causar problemas, ¿vale? Entonces, importante cuando pongamos un vendaje, y esto se aplica para todas las capas, y esto principalmente viene aplicado a lo que serían las extremidades, es importante empezar desde la parte de abajo hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos el vendaje a la inversa, es decir, si yo me tengo que poner un vendaje en el brazo y empiezo desde el codo hacia la muñeca, lo que voy a conseguir es un efecto de torniquete. Entonces, normalmente se empieza desde la muñeca, en el caso de que sea mi brazo el que me tengo que vendar, hacia la zona del codo, ¿vale? Cada vez que yo doy una vuelta con el vendaje, yo lo que voy a intentar conseguir es que con la siguiente vuelta voy a pillar la mitad de la vuelta anterior. Lo voy a intentar poner así, es decir, si esta es mi primera vuelta, con la siguiente vuelta que voy a dar, voy a intentar pillar la mitad de la vuelta anterior que he dado, ¿vale? Entonces, los vendajes, esto simplemente es práctica, esto son cosas que es difícil dar en charlas online. Esto lo importante es que
que sean talleres prácticos en el caso de que se pueda. Sí que os tengo que decir, aunque esto sea un curso de auxiliares, que a mí la persona que me enseñó a hacer vendajes en condiciones fue una auxiliar veterinaria. Entonces sí que son cosas que creo que es bastante motivante saber poner bien los vendajes y demás, pero conforme vais cogiendo práctica vais sabiendo si el vendaje lo tenéis que poner más apretado o menos apretado. Si lo ponéis muy apretado, al final vamos a causar un efecto perjudicial, va a causar daño en la piel. Si lo ponemos muy suelto, termina por caerse, y eso sobre todo no lo vamos a encontrar con los gatos. Le pones un vendaje, se sacude la pata y al final terminas con el vendaje en la mano, ¿vale? Pero eso, como digo, conforme vais cogiendo experiencia, iréis sabiendo cómo ponerlos. Esto ya está. Y esto ya está. Realmente, como digo, la técnica es similar, lo único que estamos viendo son las distintas capas, que es lo que os decía antes, ¿vale? Cuando nosotros llegamos a la zona de las extremidades, tenemos dos opciones. Es decir, si nosotros tenemos que vendar la parte de la mano, tenemos la opción de dejar los dedos cubiertos o de dejar parte de los dedos fuera. Entonces, si nosotros vamos a dejar los dedos cubiertos, lo que sí es importante, como veis en esa fotografía, es poner algo de algodón entre los dedos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vendan la mano así y ese vendaje lo vamos a llevar durante una semana, se nos puede producir dermatitis entre los dedos. En los perros y en los gatos incluso más, por la cantidad de pelo que tiene. Entonces se suelen poner vendas, trocitos de algodón entre lo que serían los dedos. Si nosotros vamos a dejar los dedos fuera, una de las cosas que suele funcionar bastante bien es poner tiras de esparadrapo, como veis aquí. Espera, ahí. ¿Vale? Esas tiras de esparadrapo las vamos a pegar directamente en la piel y nos van a quedar mucho más largas, ¿vale? Es decir, quedaría por aquí y por aquí. Y yo voy a hacer mi vendaje de forma normal. Ahora veréis el motivo de ponerlas. Veis aquí el paciente con esas tiras de esparadrapo largas. Yo he empezado a hacer mi vendaje, lo estoy terminando. Y una vez yo terminado de poner esa venda gasa, que es lo que estáis viendo en esta fotografía de aquí, ¿vale? Esta sería mi tercera capa. Yo cojo estas tiras de esparadrapo que he dejado largas, que son dos, las separo y le doy la vuelta hacia arriba. ¿Qué me va a permitir eso? Me va a permitir dejar los deditos del centro fuera del perro y por otro lado es un sistema de evitar que el vendaje se me deslice, ¿vale? Si aparte de ese vendaje yo tengo que poner algún tipo de férula o algún tipo de escayola, la puedo poner, como veis en esta foto de aquí, ¿de acuerdo? Una vez ya he colocado esa tercera capa, la última, como os digo, sería esa cohesiva, que suele ser de distintos colores. Hay alguna incluso que tiene hasta, hay de camuflaje, hay con huellas de perro. Hay un mercado bastante importante porque esto al final es lo que ven los propietarios. Pero esta sería la última capa que voy a poner. Y en ocasiones lo que vamos a poner además es esta capa adicional de adhesivo, que lo que va a hacer es proteger un poco el vendaje del desgaste cuando va apoyando el animal, en este caso la patita, esa capa de ahí, ¿vale? Y esto sería un vendaje en una extremidad colocado, es decir, hay vendajes que se pueden poner o que se tienen que poner por un problema de tipo ortopédico, hay vendajes que se ponen para cubrir heridas, que es el objetivo de esta charla. En el caso de que nosotros tengamos heridas en zonas donde colocar un vendaje es complicado, como sería por ejemplo en esta foto de aquí, que tenemos una herida en la zona del esternón, la parte ventral del pecho, o una herida en la zona perineal, es decir, cerca de lo que sería el esfínter. Por aquí está defecando el animal y tenemos una herida por aquí. Poner aquí un vendaje es complicado, ¿vale? No es imposible, pero es complicado, es muy correoso. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es un vendaje que se llama tie over. Básicamente lo que se hace es que se colocan suturas, como veis aquí, alrededor de esa herida, ¿vale?
Y con estas suturas lo que vamos a hacer es como un bucle, como una especie de túnel, como unos anclajes, ¿de acuerdo? Yo aquí en el centro voy a poner mi apósito, mi primera capa. Sobre esta capa puedo poner una segunda o una tercera y después voy a buscar o bien cordones o bien tiras de mascarilla, que es lo que veis aquí en la foto de la derecha, que las voy a pasar a través de estos bucles y las voy a anudar en el centro. Entonces eso lo que me va a permitir es que todo lo que yo he puesto directamente en la herida no se me va a caer. Entonces esto es un sistema muy efectivo de cubrir adecuadamente una herida en zonas donde colocar un vendaje, como veíamos antes, es un poco complicado. Importante cuando coloquemos un vendaje que chequeemos obviamente posibles complicaciones que se pueden dar derivadas de ese vendaje. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener? Podemos tener dermatitis, podemos tener úlceras. Entonces, mientras que si a ti te colocan un vendaje no es tan necesario que te lo cambien con mucha frecuencia, en los perros y en los gatos solemos recomendar cambios de vendaje entre 5 y 7 días para detectar que no existen complicaciones derivadas de la colocación de ese vendaje, ¿vale? Aquí veis pacientes, por ejemplo, con dermatitis o con pequeña úlcera. Hay determinadas zonas del cuerpo donde esas posibles úlceras son más frecuentes. Como os decía, independientemente de que pongamos un vendaje, no quiere decir que sea suficiente medida de contención. Hay otras veces que vamos a tener que utilizar un collar isabelino y vamos a tener que chequear un poco también que el propietario pues esté prestando atención. Los vendajes además no son impermeables, es decir, que en muchas ocasiones, sobre todo si está lloviendo y tenemos un vendaje en una extremidad y el perro tiene que salir a pasear, vamos a tener que utilizar una bolsa de plástico o algún tipo de sistema impermeable para cubrir ese vendaje de forma temporal y evitar que se sature con agua, porque si el vendaje se satura con agua, automáticamente hay que cambiarlo antes. Decía que hay zonas del cuerpo que están más predispuestas a tener úlceras como consecuencia del vendaje. Eso sobre todo se produce en zonas donde la piel está muy cerca de protuberancia ósea, lo que sería por ejemplo la zona de aquí del codo o del tobillo. Hay veces que para evitar eso pues podemos hacer como esta especie de donuts que veis aquí en la fotografía y colocar el vendaje por encima, ¿vale? Entonces ya para terminar, lo que sí que os quería decir de la charla, que es muy importante que tengáis en cuenta las distintas fases de la cicatrización de la herida. Creo que es importante que las sepáis identificar, porque en función de la fase en la que estemos utilizaremos un tipo de vendaje u otro tipo de vendaje, y las estrategias que nosotros vamos a determinar para ayudar a esa herida que cicatrice correctamente van a ser variables. Acordaros siempre que es muy importante el tema del pelado, el tema del lavado, el tema de la protección. No lo he dicho durante la charla, pero obviamente siempre que vamos a estar manejando, tratando esta herida, realizando cambios de vendaje, colocando apósitos, tendremos que mantener unas medidas de limpieza, unas medidas de higiene bastante importantes. Obviamente no vamos a hacer todo esto en un ambiente que esté sucio, vamos a tener que utilizar en ocasiones material estéril, guantes estériles, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el caso de que sea necesario, pues como os digo, hay distintas opciones de terapias más complejas, como esta que os decía de la presión negativa, que nos pueden facilitar todo este proceso de manejo y demás, ¿vale? Y lo último, si todo esto que os he dicho no funciona, pues siempre está la saliva de una madre, que como sabéis lo cura todo, ¿vale? Así que no sé si tenéis preguntas adicionales. Bueno, las últimas preguntas. A ver, Martina decía, si se moja el vendaje, ¿podría llegar a infectarse? Más que infectarse, se podría saturar. Y si se podría saturar, imagínate, tú has colocado un vendaje
en una herida que ya está infectada y que tú la estás tratando. Si el vendaje se moja externamente, pues ya todo el vendaje va a quedar saturado, no solo con el líquido que se produce desde el interior de la herida, sino además desde el exterior, y por lo tanto lo vas a tener que cambiar antes de lo posible. Si tú dejas el vendaje mojado durante mucho tiempo, entonces sí habría posibilidades de que se introdujese una infección desde el exterior. Había una pregunta anterior que decía si en una de las imágenes habías utilizado un vendaje de Robert Jones. El vendaje de Robert Jones generalmente se suele utilizar para problemas ortopédicos y va en función de la cantidad de capas que tú estás poniendo. Normalmente va entre 6 y 8 capas. Ese en concreto que has visto se llamaría un vendaje modificado de Robert Jones, ¿vale? Pero el de Robert Jones original tiene una función ortopédica, es decir, lo estás poniendo porque a lo mejor hay una fractura o hay una cojera y lo que quieres es proporcionar un poco de estabilidad. Esos vendajes que habéis visto en la charla simplemente son vendajes de protección para una herida traumática. Pregunta Carmen, si en caso de mojarse la venda hay que cambiarla sí o sí. Sí. Es lo que os decía en relación a la pregunta que me habéis hecho antes. Sí, porque se satura. Y no solo que se moje con la lluvia o con un charco, sino que hay veces que con orina. Entonces os podéis imaginar que sí que es más importante cambiarlo. Es decir, nosotros siempre que colocamos vendaje le decimos a los propietarios, está planificado el cambio de vendaje en una semana, por ejemplo. Ahora, si el vendaje, tu perro se lo muerde, se moja, se cae o cualquier otro tipo, o se produce cualquier otro tipo de daño, hay que hacerlo antes. Rubén pregunta sobre una situación personal. Se hizo lo correcto. Dice que su perro fue atacado por un jabalí, lo limpió con agua, jabón, yodo 10%, agua oxigenada y alcohol 2 veces al día, lo limpió con yodo, le puso Tetatus, Blaxostimulina y antibiótico y dejó abierta la herida. Sí, hizo bien. Sí, bueno, alcohol y para empezar el alcohol y el yodo a la vez, es decir, el alcohol inactiva el yodo. Entonces, el poner alcohol y yodo no tiene mucho sentido porque, como te digo, uno inactiva al otro, es decir, que simplemente habiendo utilizado yodo diluido hubiese sido probablemente suficiente. De todo lo que hiciste, lo mejor creo que fue el hecho de haberla dejado abierta, ¿vale? Pues como sabes, las heridas de los jabalíes generalmente se producen por lo que son las colmilladas, entonces haber intentado cerrar esa herida probablemente se hubiese vuelto a abrir. Deduzco que tu perro le iría bien. Y la última es de Lidia, dice, ¿en qué ocasiones se indica la terapia láser? Pros y contras. La terapia láser, como digo, lo que va a conseguir es intentar ayudar en esa fase de reparación, ¿vale? Ayudar, no es que solucione. Entonces, esto sí es importante porque no quiere decir que tú tengas una herida que esté infectada y que le vayas a dar láser y el láser vaya a ayudar. Eso no consigue nada. Si tú tienes una herida que ya ha superado esa fase de inflamatoria, si tú has quitado todo el tejido que no sirve, si tú has sido capaz de controlar la infección, ¿va a cicatrizar la herida más rápido si le das láser o no le das láser? Quizás sí, quizás no, ¿vale? Hay un montón de estudios que se han hecho que te dicen que el láser puede ayudar, hay un montón de estudios que te dicen que el láser no hace nada, ¿vale? Sabemos lo que puede conseguir el láser, si tienes acceso al mismo lo puedes utilizar, pero sí que es importante que sepas cuándo utilizarlo, que sería en esa fase de reparación. Intenta ayudar a que esa fase de reparación se dé de forma más rápida. Yo siempre lo digo, es como hablaba antes de, tenemos que hacer una reparación en la casa, tenemos los obreros, pues si están trabajando en verano y le pones el aire acondicionado, probablemente trabajen mejor. Al final, quien va a repararte la casa son los obreros, ¿vale? Si le pones el aire acondicionado, trabajarán más a gusto. Pues eso básicamente es lo que hace el láser, ponerle el aire acondicionado. ¿Ya? Pues nada, muchas gracias por la atención, chicos. Un saludo.